Muy buenas, familia, ¿cómo estamos? Bueno, os quiero contar una cosa y bueno, me habéis pillado conduciendo, pero era una reflexión que me ha parecido muy interesante sobre el concepto del taoísmo, el Tao, el equilibrio, ese punto místico en el cual se habla muchas veces, ¿no?, de que trasciende a la mente, que tiene la capacidad de unirnos con el universo, con la totalidad, y que la mayoría de las personas, por no decir casi todas, no llegamos a ese estado de conciencia tan próximo a la realidad, esa realidad que trasciende lo mental. Y aquí es un tema importante porque ahora tengo la mañana libre, estoy en una zona muy bonita de Lisboa, y mientras desayunaba estaba leyendo un texto filosófico y que me ha hecho pensar en algo muy interesante. El ser humano tiene una gran ventaja, pero también tiene una gran desventaja. La gran ventaja es que hemos creado un verbo, hemos creado un lenguaje, y ese lenguaje nos ha hecho tener una capacidad de integrar el conocimiento de una forma totalmente distinta a la mayoría de los animales y de organismos vivos de este planeta. Sin embargo, es posible que al generar un lenguaje hayamos creado una realidad imaginada y que nos hayamos creído que el lenguaje es la verdad. Y todo lo que construimos con la palabra le estamos atribuyendo una verdad absoluta, incluido el pensamiento. De hecho, pensamos a través de las palabras. Evidentemente, cualquier animal no va a tener ese tipo de pensamiento porque no tiene ese tipo de palabras, no tiene ese código que nos ha hecho evolucionar, pero que también nos limita para entrar en ese estado de capacidad de totalidad, ¿no? Creo que eso es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo por un tema interesante. La misma capacidad de hablar nos ha hecho entender que existe un Tao, un equilibrio. Hay una bipolaridad entre el yin y el yang. Se nos dice algo así como que existe, y a eso le llamamos existencia, y también hay algo que no existe, y eso le llamamos inexistencia. Sin embargo, para que exista la existencia, se tiene que oponer a la inexistencia. Por lo tanto, son dos palabras que dependen la una de la otra, pero al mismo tiempo se excluyen. Y esto es una gran paradoja de nuestro propio lenguaje. A través del verbo hemos generado, vamos a decir, dualidades que son en última instancia dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos encontrar la liberación del lenguaje si pensamos siempre en dualidad, existencia e inexistencia, o la realidad es una ilusión. No tenemos una existencia o una inexistencia, porque el Tao es el equilibrio, es el centro. Por lo tanto, al crear un lenguaje hemos creado una dualidad, y esa dualidad nos ha separado de la capacidad de entrar en el estado de conciencia pleno, ¿no? Esto es muy interesante. Por ejemplo, llamamos a Dios, ¿no? Muchas veces a esa mente omnipresente que puede tener esa capacidad de trascender la existencia y la inexistencia. Pero sin embargo, el concepto de Dios también está sometido a la creación del propio pensamiento humano. Voy a poner un ejemplo. Si Dios es tan poderoso que puede hacer lo que quiera, entonces ¿podría Dios, con su poder omnipresente, construir una piedra tan grande que él mismo no pudiera levantar? Entonces, si la respuesta es sí, Dios tiene una limitación, porque no puede levantar una piedra que él mismo ha desarrollado. Pero si la respuesta es no, también tiene una limitación, porque no puede crear una piedra que él no pueda levantar. ¿Os dais cuenta? El lenguaje nos incapacita para ver más allá de la realidad. Bueno, familia, os dejo, porque si no, no voy a disfrutar de este hermoso viaje por esta costa tan bonita. Goodbye. Si os ha gustado, regaladme una manita, compartirlo y nos vemos